Estoy con la grata visita de Humberto Vargas Pizango, un loretano, un amigo de hace muchos años, lo conozco. Eh, Creo que Humberto es un poquito menor que yo. Está también Charlie Becerra. Él es el escritor, el encargado de plasmar todo lo que ha vivido, lo que ha pasado en su vida, ¿no? Humberto Vargas Pizango, que era conocido como el Lobo. Humberto está acá con nosotros, a ver si por los ponchamos, mi querido Juan Pedro. Ahí estamos y vamos a conversar acerca de su libro, ¿no? Aullar las sombras, escrito por Charlie Becerra, ¿no? Este libro ya lo hemos leído como periodistas, conocíamos también de la historia de Humberto Vargas en la época que él estuvo en esta ilícita actividad. Conocemos, porque aquí en Iquitos todo el mundo nos conocemos y todos sabíamos lo que estaba pasando, pero no en la profundidad, en la forma como él ha querido, ¿no? a la edad que tiene Humberto, narrar en este libro, lógicamente bajo la pluma ya de Charlie Becerra, todo lo que ha vivido, pero no para que sea una apología, no para que sea un incentivo, no para, digamos, encender el interés en la juventud, en las personas que, no, si Humberto Vargas fue narcotraficante, yo también está bueno, ¿eh? Yo quisiera también, no, desechado de toda esa idea. Y él lo que ha querido hacer es contar su verdad sin pelos en la lengua y con una magnífica redacción y todos los elementos en este libro para que la gente que lea este libro pues diga no al narcotráfico, ¿no? Porque hace mucho daño a la humanidad, hace mucho daño a la gente, a los jóvenes. Vemos en Iquitos tantísimas personas que han perdido la noción del tiempo, ¿no? Están como idos en otro planeta, caminan sin camisa, caminan, o sea, es una desgracia. Esto del narcotráfico, esto de la adicción a las drogas, no. Vamos con el saludo de Humberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Dante, muchas gracias por la invitación. De verdad, lo que tú dices al explicar sobre la novela escrita por Charlie es fundamentalmente el mensaje que yo en estos momentos estoy trabajándolo con muchos alumnos de quinto y cuarto de media en los colegios emblemáticos de Punchán, para empezar. Porque yo quiero, si bien es cierto, yo pagué a la justicia todo lo que yo hice en ese mundo del narcotráfico. Ya lo pagaste. Ya lo pagué, pero Ya ahora estoy pagando a la sociedad, dándoles a ellos mi mensaje para que ellos no se metan en ese mundo. Con el testimonio que doy en cada presentación que voy, va dirigida a personas que están dentro de este mundo del narcotráfico, ya sea vendiendo y del consumo o también. consumiendo, pero también para personas que no están en este mundo, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé muy joven y eso Entonces empezó es de niño. 11 años. Por eso, Entonces, niño. eso es lo que yo les explico. 5 años menos que ustedes, le digo, porque ellos tienen 16, 17 años. Imagínense cómo yo he podido caminar y agradezco a Dios que no estoy muerto, porque el narcotráfico solo tiene 2 caminos, la cárcel o el cementerio. y el cementerio. Entonces, la única intención que tengo es sembrar una semilla de bien en todos estos jóvenes que yo les voy hablando. Esa es mi intención, para que ellos no se metan en esta lacra de narcotráfico, a este flagelo de la humanidad. Bien, vamos a escuchar también, vamos a recibir el saludo de Charlie Becerra. Él
el autor de este libro, el escritor de este libro, el que ha interpretado, ha recogido todas las versiones, las vivencias, las experiencias de Humberto Vargas, y es un libro que tiene un regular volumen. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Dante, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Charlie, ¿cómo así se contacta contigo Humberto? Y primero, te veo joven, debes tener por ahí unos de 30, 35, entre 32 años. 35, 35, ¿Ah? 35. 35 años. 35 años. ¿Tú tienes varias obras ya, varios libros que has escrito? Sí, sí, sí. Bueno, creo que eso también responde a tu primera pregunta, cómo es que se contactan conmigo, bueno, Humberto a través de su abogado. Yo ya venía hace un rato trabajando este tipo de temas sobre criminalidad desde el periodismo de investigación, aunque yo no soy periodista, a diferencia tuya no soy periodista, pero ¿Eres autodidacta sí, sí, o sí. estudiaste? No, 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 no. O sea, No yo estudié publicidad. Estudiaste Estudié publicidad. exactamente. Pero ocurrió que yo, cuando quise comenzar a escribir historias policiales, son lo que se conoce como la novela negra, ¿no? Que es esta novela principalmente sobre crímenes, yo me di cuenta de que no conocía el mundo del AMPA lo suficiente como para empezar a escribir una ficción bien documentada, bien sustentada, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, en principio, investigar, o sea, intentar encontrar en la realidad esas historias que yo quería transformar en ficción. Y así fue como comencé a investigar. De hecho, mi primer libro es un libro de no ficción, de investigación periodística sobre cómo el crimen organizado ha tomado posesión desde el inicio, desde hace casi 20 años, del norte peruano, ¿no? Porque esto de las extorsiones... Tú eres, perdón, y así- ¿tú eres sí, de dónde? ¿Del de norte? Trujillo, sí. Ah, trujillano. Sí, 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 sí. Lindísima tierra. He vivido 2 años en Trujillo. Sí. Hemos estado ahí hace 41 años exactamente. Cuando éramos muy jóvenes, teníamos 35 años. Hemos trabajado ahí en la radio también en Trujillo, así que bienvenido, ¿no? Muchas Todos gracias. los trujillanos, Bueno, toda eso- la gente del norte y sobre todo, pues, es que en estos momentos Trujillo se ha convertido también en una zona peligrosísima, Exactamente. ¿no? Por la delincuencia. Exactamente, Pero sigamos exactamente. escuchando la forma como te contactas, Claro. cómo es que él llega a ti, te conversa, te Sí, sí, convence, te entrega algo escrito o te ha narrado su vida y tú has tomado nota de todo. Bueno, básicamente para cerrar, entonces yo ya venía hace un rato, ese es el principal tema que he tocado, ¿no? Tengo libros como Gringallo, El origen de la hidra, en fin, ese tipo de literatura. Entonces durante la pandemia a mí me contactó un abogado, a mí me contactan muchos abogados en realidad porque los temas que toco siempre son afines con el derecho penal, ¿no? Entonces me contactó este abogado, me pidió mi número, como estamos en pandemia, dije, no hay ningún problema, nadie puede salir de su casa, así que no creo que haya un inconveniente. Entonces le di mi número y empezamos a hablar. Y conforme íbamos hablando, él me iba contando de que tenía un cliente con una historia muy interesante, ¿no? Y que en algún momento le gustaría contarla. Fuimos hablando, creo que hablamos unas 2 o 3 veces y en esas conversaciones él me iba soltando una que otra prenda, ¿no? Sobre la persona a quien él representaba. Y así fue como me enteré de la historia de Humberto. Ya para cuando nos conocimos en un primer Zoom, ¿no? En esa época, como te dije, estábamos todos en el confinamiento. Conversamos, ese Zoom debe haber durado que 5 o 6 horas, ¿no? O sea, porque otra vez me comenzaba a contar muchas cosas, pero digamos, yo para ese momento ya sabía quién era él, qué era lo que había hecho, por qué había estado preso en Estados Unidos, pero los detalles de su historia, más allá de la espectacularidad y los excesos del narcotráfico, me interesaba porque su historia tiene muchas primeras veces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, quizá la gente no lo sabe, pero Humberto es el primer peruano en ejecutar la extradición de regreso al Perú. Hasta ese momento, solo los gringos se podían regresar a su país a cumplir su condena, ¿no? Humberto es el primer peruano que lo hace a la inversa. Es también su firma de droga, la primera firma de droga peruana que se asocia en exclusividad con un cártel narcotráfico colombiano. Y eso también cambió por completo la historia del tráfico de las drogas en esta parte del mundo y luego eventualmente en el mundo entero, ¿no? Esto permite la hegemonía de la coca peruana por encima de la boliviana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me comenzaban a llamar mucho la atención. Entonces yo dije, oye, ahí hay una historia muy rica por contar. Y desde ese momento hasta ahora
creo que hablamos casi todos los días con Humberto, ¿no? O sea, en ese momento, recopilando la historia, ¿no? Él, en efecto, tenía un primer manuscrito, ¿no? ¿En qué año comenzó este 2020. acercamiento? El 2020. En O sea, 2020. 4 años prácticamente han transcurrido para que este libro salga a la luz, ¿no? Exactamente. Sea editado y ya esté, digamos, completamente, porque tienes muchísimo trabajo que hacer para un libro de, digamos, de esta naturaleza, del volumen de este libro. Es el Y libro con que una más historia trabajo. minuciosa, lo he Exacto. leído, en donde en verdad me quedo sorprendido yo de la... No es imaginación No, de no. Humberto, ¿no? Sino es la realidad, pero él se acuerda Sí, sí, sí. hasta de lo mínimo, de los mínimos detalles, ¿no? Claro. De cuando era niño, que veía que entraba gente a su casa en las noches en forma muy misteriosa, la curiosidad, en fin, una serie de cosas. Y yo sinceramente digo, pero lo ha escrito desde niño o lo tiene en la cabeza desde esa época, Humberto. A ver, cuéntanos. Sí, mira, lo que pasa es que cuando yo estoy preso en Estados Unidos, ya más o menos ¿Cuántos años estuviste tú en como las 10 años. cárceles de Estados Unidos? 10 10 años. años, ajá. 10 años Sí. en Estados Unidos. Pero en 10 años has escrito algo, me imagino. Ya, Es la ahí, única pues, forma a eso- de entretenerse. Sí, no entretener. Cuando tú llegas a la cárcel de Estados Unidos, a cualquier cárcel, ni bien sales de un lugar ya que te ponen todo eso, te vas y te recogen los otros presos porque están atentos mirando quién ¿Quién quién entra? entra. Entonces ahí, el primer día, no te quedas en el pabellón, te vas a una yarda que llamamos, un sitio donde que la gente camina. Y ahí van caminando y van hablando, conversando. Es lo que hacen en las Eso es lo que cárceles del hace- Perú también. ya. Sales Pero- al patio a caminar, ya. caminas 2 horas, ahí 3 ya, horas, ya. y conversas y Ya. te vuelves abogado. Ya. ¿Ah? ¿No? Entonces, ahí es cuando te encuentras con alguien y te pregunta, ¿por qué estás acá? No, sí. Y me encuentro ya con gente del cartel de Medellín que ya años atrás, en las oficinas de Pablo, nos encontramos ahí. Y Te refieres empezamos- a Pablo Escobar. Sí, a Pablo Escobar. Entonces, ahí me encuentro con un muchacho Zúñiga, caleño, pero que vivía en Medellín, y que estaba preso. Me conoció, oye, peruanito, me dijo, ¿cómo es que has caído acá? Entonces empiezo a contar la historia, como la forma que yo tengo peculiar de contarle detalles mínimos. Y ahí es donde me dice, después de 2 meses caminando con él, me dice, ¿y por qué tú no escribes tu historia? Te puede servir en el futuro. ¿Ves? Yo, por ejemplo, mi padre es escritor, pero no de este mundo, es un literario acerca de la educación, me empieza a decir, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado la literatura, pero mi padre me hablaba de eso. Y tú, con la forma que me estás contando, te podría servir. Me quedo sonando ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue ir a la biblioteca, mediodía, y el otro medio trabajar. Porque ahí en Estados Unidos, si tú entras y dices, no quiero trabajar, no quiero estudiar, muchas gracias, venga, va, te meten en un cuarto solo, sin periódico, sin nada, te dan de comer a las 4 de la mañana desayuno, 10 de la mañana almuerzo y 4 de la tarde. Y no sales al patio. Ya, no sales para nada, no te hablan. Estás encerrado. Ni siquiera el carcelero que va ahí te habla. Tú le dices, hoy quiero algo. Pone ahí, cierra, y unas puertitas chiquitas. Ese es cuando no quieres trabajar. Cuando no quieres trabajar. Pero no quieres son hacer cárceles nada. que son regentadas, son administradas por privados, ¿no? O sea, son cárceles concesionadas a privados. La federal es del gobierno, ojo, pero parece como si fueran privadas. ¿Me entiendes? Es de la, O sea, de yo la cárcel tengo entendido federal. que son empresas las que concesionan las cárceles y las vuelven como emporios industriales o comerciales. Sí, cotizan donde en bolsa todos las trabajan, cárceles. Sí. ¿no? Los detenidos, los presos trabajan y de esa manera tienen ingresos para dar a su familia y también hay un estricto control de todo. No entra droga, no entra teléfono, no entra nada. Sí. Entra droga, yo mismo metí droga ahí. Ahora ya les voy a contar. Mira, escucha. Entra, ¿no? Entra droga. Mira, te voy a explicar. Ahí es cuando se me pone el team, pero no por un libro, simplemente para hacer mis tiempos que estoy ahí. Para pasar el tiempo. Para pasar el tiempo. Entonces yo empecé a escribir, como practicar, nunca había sentado ante una computadora ese tiempo, practicaba. Y empecé a hacer una historia. Ahí me empiezo yo a recordar, porque esta es una tranquilidad. Déjenme decirles algo.
cuando uno esté en Es que este ahí mundo, tienes tiempo de todo, pues. sí, Ahí no estás ocupado en nada. sí, pero en esta cárcel sí hay ocupación. ¿Qué pasa? Cuando tú estás traficando, estás andando, andas con unas preocupaciones tremendas, ya te van cuando caes preso, es algo increíble. Se te abre Te el sientes cerebro libre. y sientes una sientes libre. tranquilidad. Estando preso, te sientes sientes libre. libre. ¿Por qué? Porque cuando ya no nadie te persigue, ¿me entiendes? Ya no andas estresado. Como dicen los muchachos, no, en la calle te da la perseguidora. Ahí está. ¿No? Entonces, Solito se persigue uno. Tú entras cuando estás metido en ese mundo, entras a un restaurante, por decir, tú no te vas a sentar ahí, te vienes hasta acá para que veas todo el panorama y a la puerta. Ve uno tipo militar, ese es policía, y está medio psicoseado, oye, vamos, mejor vamos. Tú estás aquí, será de vez de un vives olor psicoseado, angustiado. esa psicosis tienes tú. Cuando estás adentro en la cárcel, estás libre. Toda libre, porque ya estás Ya no te en preocupas todos de los niveles, nada. no te preocupas que la policía ni nada. Ya, pues, Entonces, ¿qué te va a preocupar si estás adentro? Ya? entonces, ahí es cuando yo empiezo esta historia y voy acumulando datos y datos. Esa es la pregunta que tú me has hecho, así es que yo empiezo. Bien, son las 13 horas con 29 minutos, amigos. Vamos a una breve pausa, Juan Pedro, y luego retornamos con la parte final de esta entrevista a Humberto Vargas Pizango y a Charlie Becerra sobre el libro Aullar las sombras, un libro que tendrían que leerlo todos para que conozcan la historia, para que conozcan las cosas sobre lo que fue la vida de Humberto Vargas Pizango, el narcotráfico en su vida desde muy niño. ¿Por qué? ¿No? También hay parte de culpa de la familia en este caso, pero son cosas que nos van a servir para reflexionar muchísimo. Estamos en Contraluz Digital y el programa Denuncias, que va de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Bien, estamos en una entrevista desde la 1:17 aproximadamente con Humberto Vargas Pizango y con Charlie Becerra. Charlie Becerra es el escritor del libro La vida de Humberto Vargas Pizango, alias El Lobo, que estuvo pues metido hasta la corona, desde los pies hasta la corona. Ha conocido de diferentes cárceles en el mundo, me refiero a cárceles en Estados Unidos, cárceles en Colombia, cárceles en Perú, en México no, solamente en esos 3 lugares. Pero le ha servido para que después se tranquilice, se normalice y diga, bueno, pues, ¿qué hice? ¿No? Quiero contar mi vida, quiero contar mi historia y la realidad sin quitarle ni añadirle nada. Yo he leído la historia de Humberto y en verdad que no sé, en verdad, porque menciona hasta a sus padres, ¿no? A su papá, a su mamá, a la familia, a su tío, que llega un tío y le dice, no viajes, no te vayas, porque la policía te va a meter preso en Estados Unidos. Dice, pero ¿cómo vas a saber tu tío? ¿Cómo es posible? Hijo, no te vayas, te regalo $1000 para que regreses a Pucallpa. Y como quiere decir, déjame tranquilo, pues yo no quiero tu plata, pero no quiero que te vayas. Y se fue y cayó preso. ¿No? Charlie, esta historia de las que tú has escrito, ¿cuál es, digamos, la opinión sobre esta historia, sobre las otras historias que has escrito? Claro. Bueno, mira, yo te diré, Dante, que yo siento que todo lo que he escrito antes ha sido un entrenamiento para escribir este libro. Como ya te dije en el bloque anterior, O sea, nos que ha tomado 4. esta es tu tesis. Y esta es una Tú, de mis novelas ya de ya, otro nivel, pero digamos. hablando pues en términos, digamos, ¿no? Por Ah. ejemplo, de los que se reciben, los que tienen, digamos, ya un título, dicen, primero tu tesis, aprueba tu tesis y te doy el título. Esta es tu tesis, o sea, el libro más importante que has escrito. Ambicioso, por lo menos, ¿no? Importante también porque abre un panorama, o mejor dicho, explora una beta literaria que hasta este momento no había sido explorada en el país. O sea, en México, en Colombia, en Estados Unidos, incluso en Argentina, tienen una gran tradición de novela, de narconovela, pero aquí en el Perú no. Pero una historia así contada al pie de la letra como esta no existe. No. Creo que no existe. No. Yo he visto las novelas de Pablo Escobar, por ejemplo, por capítulos, he visto completita, y hay cosas que parecen de la imaginación, ¿no? El 90% debe ser cosas reales, ¿no? Pero en este libro todo es real.
todo es real. Las únicas ocasiones donde hemos cambiado algún nombre o algún lugar es o por seguridad o por no afectar la susceptibilidad de alguien que deliberadamente ha dicho yo no quiero aparecer en este libro. Entonces, y lo hemos respetado, ¿no? Porque por encima de todo esto, Humberto quería su tranquilidad, no quería estar mal, sobre todo con la gente cercana a él, ¿no? Y claro, todo el mundo ha tenido la oportunidad de decir sí quiero aparecer, no quiero aparecer, en fin. Pero solo lo hemos hecho en casos muy puntuales, la verdad, ¿no? Humberto, de la gente que andaba contigo en esa época en donde, bueno, yo te he visto, te has casado con tu primer matrimonio, creo, con Gildy, ¿no? Que era sobrina de un colega mío, de Juanito, no me acuerdo su apellido, Collantes. Juanito Collantes, un periodista, era esposo de la sobrina, perdón, era tío de la esposa de Humberto. Entonces allí es donde yo conozco a tu señora, conozco a la familia. A ti te conocía ya, porque como loretanos, como iquiteños nos conocíamos, no teníamos una gran amistad, pero como en Lima yo frecuentaba a Juan Collantes, porque mi colega, mi amigo, y éramos del barrio acá en Iquitos, entonces tú siempre como familia también ibas con tu familia, con tus hijitos que eran pequeños, y con tu esposa, ¿no? Y hemos comenzado a conversar, pero nunca hemos tratado el tema de a qué te dedicabas, ¿no? Claro. Entonces, dentro de toda esa gente que tú has, digamos, has caminado con ellos, has tenido tus lugartenientes, has tenido tus, como decían, tus chalecos, ¿no? Has tenido tus traqueteros, ¿no? ¿Viven todos o No, lo que, están presos algunos? no, lo que pasa de mi entorno, solo hay dos personajes que están vivos. Uno no lo veo y otro trabaja ahí en Tacorita, el de los celulares. Es mi compadre, él era mi contador. Yo en ese tiempo Bueno, ya era cada firma contador. tenía su contador, ¿Ya? ¿no? Pero no contador colegiado, ¿ah? No, era de contador dólares. porque Contador de contaba los dólares. billetes Ya, nada más, nada no más. llevaba libro El de contabilidad. encargado, cuántos hay, a quién has pagado, ese era el contador ahí. Porque él se responsabilizaba de, si traían 200, 500 mil, él tenía que pagar, mira, ya trató, porque de allá venía la plata completito. Solamente cuando ellos te querían probar te mandaban 300, 500 mil de más. Y cuando Para ver si llega eres- a ver, ¿no? Te probaban. Entonces yo miraba y le decía, el contador me decía, sobró 300 mil. Ya, le digo, ya hablo. Terminas de pagar todo, ese ratito me iba a la radio. Oye, le digo, ¿todo bien? Me dice, sí, todo bien. Sí, pero acá ha sobrado 300. ¿300 de qué? 300. Cuenta bien, te ¿Han decía. contado bien ya? Y yo ya he hecho, les he contado 10 veces a los que... hoy no quiero reclamos, ¿ya? No. Listo. Sí, entonces, ya, entonces compren más con eso y nos envían. Imagínate. Sí, para probar tu... Para probar. El cartel de Medellín tenía ese sistema de que si tú le fallabas, ya sabes qué sucedía. Y ellos iban probando quién es el que podía. Pues que iba a ascender rápidamente porque siempre era leal y estaba bien Honesto, ¿no? involucrado. Mira, mi padre me enseñó eso, ser honesto hasta en lo ilegal. Bueno, Porque- además tú tenías la escuela de tu padre. Claro, ¿no? pues, Tu padre también ha sido un capo de la droga en su época, En su época. pero no llegó a los niveles que llegaste tú, lógicamente, ¿no? En este caso el hijo superó al papá. Claro, pero fue una buena experiencia, por eso, digamos, el hecho de que Humberto esté aquí contando su historia, que esté vivo para contarla, es en buena parte gracias a, digamos, el coaching que le da su papá, Claro. sabiendo lo que conocía, para que no cometiera los errores que muchos otros habían cometido. Por ejemplo, Para que siga viviendo. exactamente, Porque si no, exactamente, Claro. exactamente. Sí, sí. Humberto, Sí. ¿en algún momento has estado con problemas con los jefes del cartel y has estado, digamos, con problemas económicos, falta de dinero, falta de entrega del producto y has estado, digamos, oye, mañana te vas con San Pedro? ¿Ah? No, en esa parte yo no tuve ningún problema. Nunca. O sea, porque ellos trabajaban para esa organización, yo no hacía, por ejemplo, hay mucha gente que venía a querer trabajar con nosotros
pero a la vuelta, se daba la vuelta, estaba vendiendo por acá, estaba vendiendo por acá. No. El caso mío es, yo me dedico, como decía Popé, en cuerpo y alma, Exclusivo. exclusivamente para ellos. Entonces, a mí me confiaban 10, 20, 30. Si hay una historia que cuando me mandan a Estados Unidos, me mandaron a recuperar, de ese dinero está como botado, 239 millones de dólares en billetes de 1 y 5. A la miércoles. ¿Ya? Entonces, yo no me olvido. Y Charlie, Bueno, Charlie le billetes... Charlie le grafica en el libro, Claro, sí, claro. pero como es. Pero Yo eran le- billetes de 1, ¿por qué? Porque era la venta al menudeo allá. Escucha, en Estados Unidos, ese dinero era por lo menos de unos 5 años Mira, en Estados Unidos, en los huecos, en los sitios de venta, ¿ya? Cuesta $1 una cosita es. $1. $1. Entonces la gente Ya, compra en ese como tiempo. Entonces, un billete de se $1. va- es que la gente que no tiene dinero muchas veces son adictos. Entonces todo recoge y esos dólares era como un estorbo, porque todo el mundo cuenta 50, 100, ve hasta 20, pongamos hasta 10. De 5 y de $1 estaban por ahí arrimados en unos almacenes y en diferentes lugares. Entonces ya no le tomaban atención a eso. Hasta que un día dijo, vayan Recojan eso. y yo fui, me recuerdo que alquilé una mansión arriba de, casi para llegar a Fort ¿Cuántos Lauderdale. millones dices? ¿En 239 billetes de $1? millones billetes de 1 y de 5. Dios mío, entonces era más grande que este cuarto. No, Este es muy caso, chico. una mansión que tenía 10 cuartos. O sea, alquilé. todos los cuartos llenos. Todos los cuartos llenos de plata, hermano. Y ahí es donde que nos sucede un caso que Charlie narra. Cuando estamos ahí, había un colombiano, siempre hay los colombianos bocones, ¿no? Entonces yo le dije, mira, este tiene un olor que nos puede asfixiar. No, a mí que eso no me pasa. Pero ¿por qué le digo a él? Porque yo, al inicio, yo me iba llevando la droga a los laboratorios, donde procesaban, ¿no? Y ahí la gente que trabaja con el éter, con la acetona, cuando les agarra una crisis de tanto estar oliendo eso, se tiran al río, se van como un delirio de persecución, se meten al monte y nunca más aparece. Bueno, yo Entonces, trabajé en el Banco de la ¿ya? Nación sobre ese tema y mi primer trabajo en el Banco de la Nación yo tenía 21 años. Fue ayudante de caja. Y aquí en el Banco de la Nación de Iquitos había una bóveda del tamaño más grande, al doble de este cuarto. Y mi trabajo era ir, ese tiempo había billetes de 5 soles, billetes de 10, y contar todos y ponerlos en orden en los estantes, esa era mi chamba, ¿no? Ayudante de caja, y tenía que estar con una mascarilla, con alcohol y todo, no se aguanta. Ahora, es una cantidad pues ínfima comparando con lo que tú dices, ¿no? Entonces, claro, yo no aguantaba, yo me ya. salía cada hora, siquiera 5 minutos, 10 minutos a Claro. respirar, ¿no? Porque no se puede, Exactamente. sinceramente. Sí, Exactamente. y eso fue que pasó en esos laboratorios. Cuando te ven que estás ya medio, la cabeza no está bien, empieza a hablar cosas que no son O sea, normal. te cruzas, te alocas. ya eso, agarra y le hacíamos tomar leche, todo eso. Yo veía eso, ¿no? Yo estuve en Tranquilandia. Tú sabes que Tranquilandia es el laboratorio más grande, procesaba 12.000 kilos diarios. Imagínate, 12.000 kilos diarios procesaban para convertir de pasta a Todo cocaína. el proceso, ¿no? Bueno, Humberto, en verdad que, mira, el tiempo ya nos está ganando, estamos ya sobre 14 minutos para las 2 de la tarde. Es una historia, en verdad, interesante, así como Pablo Escobar ha sacado, por ejemplo, él no, sino la gente, ¿no? Los productores de cine, de series de televisión, han hecho una historia fílmica. Y yo creo que podría tener una historia también la vida de Humberto Vargas, de todo lo que nos está contando, Así es. tipo Pablo Escobar, ¿no? Porque Así para es. eso le decían, creo también a él, el Pablo Escobar peruano, ¿no? Porque era el más fuerte narcotraficante de esa época. ¿Tú qué Así piensas, Charlie? ¿Se podría hacer una? Totalmente, totalmente. Bueno, siempre nosotros con la fe puesta en Dios para que esos proyectos se puedan concretar. Y te aseguro que en el momento que se concrete algo, vamos a estar acá otra vez para hablar de eso. Claro. Humberto, te agradezco bastante, en verdad, el haber venido. Ha sido un placer conversar contigo. Cuando gusten,
estamos acá para hablar sobre estos temas, porque nos interesa también que la población sepa. Bueno, mañana es la presentación, mañana es la presentación. Eso también, ¿verdad? Nos estábamos yendo por todos lados, menos por el tema principal, que es el día de la Exactamente. presentación. Mañana es la Cuéntanos. presentación a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados de Loreto. Vamos a estar con Humberto ahí hablando de la novela, firmando ejemplares también. De hecho, habíamos traído un lote para la venta mañana y ya se está agotando desde ahorita, ¿no? Entonces, para la gente que esté interesada en adquirir el libro con la firma tanto de Humberto como mía, pueden estar ahí. Y nada, Iquitos es la ciudad principal de esta historia, la Claro, verdad. no solamente Iquitos, Yurimaguas, Claro, claro. toda la zona de Loreto, ¿no? La Totalmente, región. totalmente. O sea, lo hemos presentado en Lima, Incluso en Trujillo. Pucallpa, ¿no? También, Humberto? también. Pucallpa, han ido a Pucallpa. Vamos a estar en Pucallpa. Vamos a estar en El Pucallpa. libro, Aullar las sombras, ¿qué precio va a tener o tiene? El precio oficial que vende en Lima, lo vamos a vender acá. ¿Qué precio es? 70 soles le vamos a dar por 70 soles. Sí, porque ya no lo vamos a cobrar ya porque el señor trae los libros. No necesitamos cobrar el transporte. A 70 soles van a estar los libros ahí. Cada libro, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. Entonces, mañana es jueves 14 de noviembre, mañana a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados de Loreto, allá en la esquina de Echenique con Morona, ¿no? En la Plaza Sargento Dolores, va a hacer la presentación oficial de este libro, esta obra escrita por Charlie Becerra, perdón, es que yo tengo amigos Becerra. Acá hay también, ¿no? muchos. Muchos Becerra. Exactamente. Entonces, escrita por Charlie Becerra, y que en verdad, amigos, los invito a leerlo. Yo he leído la historia, es muy interesante, no tiene fotografías, es puras letras, pero te vas a meter en el libro y te vas a transportar a la forma como Charlie sabe narrar en su escritura, en su redacción, ¿no? Y te lleva así, de la oreja te lleva y te mete al libro y tú vives la historia, lógicamente, narrada por Humberto Vargas y transformada ya en un libro por Charlie Becerra. Charlie, en verdad te felicito por esta excelente obra y muy interesante. O sea, tú comienzas a leerla y quieres seguir leyendo. No, o sea, no es que no está interesante, ya no quiero la leo mañana, no. Comienzas a leer y quieres seguir leyendo. Yo paraba de leer cuando ya me cansaba la vista, ¿no? Entonces, es interesante. Yo les invito a que mañana puede ir cualquier persona, supuesto. lógicamente, La al entrada colegio es de, abierta, el libre. Colegio de Abogados de Loreto en Echenique con Morona, en la Plaza Sargento Dolores. La entrada es totalmente libre. Pueden estar en la presentación del libro, vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a ir a sacar algunas notas para el programa. Perfecto. Y gracias una vez más por venir, Charlie. ¿eh? Gracias a ti, Gracias, Dante, Humberto. encantado. Gracias, Dante, y feliz y contento de tener a Charlie acá, porque también nos fuimos a Tocachi, Uchiza, Pucallpa, toda esa zona. O sea, tú le has hecho recorrer todo el sitio donde tú traqueteabas, ¿no? Vamos a hablar así en términos traqueteros, en términos... Uchiza, que está todavía el viejo aeropuerto. No, pero Uchiza ya debe haber cambiado, ¿no? Un montón, Sí, ya no el pues... aeropuerto sigue el viejo que se trabajaba. el mismo aeropuerto Sí, es, donde tú... es el nuevo, pero hay las fotos que tenemos nosotros y videos. Una última pregunta, Humberto. A raíz de estas presentaciones que tienes, entrevistas, yo esta es la segunda vez que te entrevisto, la tercera vez creo ya, porque antes cuando estabas en la edición del libro, también Humberto me estaba poniendo al tanto de todo. ¿Y has tenido, digamos, algún problema con la policía, con la fiscalía? ¿Alguien se ha...? Tú sabes que tú puede pasar, ¿no? Son cosas que tus asuntos legales todos están totalmente sepultados, ¿no? Mira, Dante, a mí me han investigado acá por lavado de activos, por todo, ¿no? Yo estoy a nivel mundial en las 197 Interpol de todos los países, donde yo llego a un país, marca rojo, y me pone a un costado. Entonces, ¿por qué crees eso? Porque me han dado, ¿cómo es cuando un narcotraficante va? Pero te pone a un costado no porque tengas problemas, sino esos son señales de que están al nivel de Pablo Escobar, el Chapo, todos esos, y me tienen ahí y de ahí llaman.
Ahora es fácil. Ah, está acá el señor tal, llama a la policía peruana. En Brasil me pasó eso. Llamaron a Brasil y Brasil a Lima, estuve como una hora. Vengo, ya está bien. Eso no tiene 5 días para que esté acá. Usted es un narcotraficante que tenga en portugués. Y me firma. No, pero tú tienes que decir, he sido. Claro, él dice. Claro. Todos dicen él, pero cuando están en sus países me dicen un poco de cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Nada. Simplemente yo digo, averiguo. Cuando ya se dan cuenta que no hay nada, ya coge inmigración y dice, hay que darle 5 días. Bien. Humberto, de verdad que Para es quedarse todo el emocionante día. esta historia. Mire, ya estamos 7 para las 2 de la tarde, estamos prácticamente terminando el programa. Gracias una vez más, Charlie. Gracias Gracias, a ti, Humberto.